Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí en Cuernavaca, Morelos. Viví muchísimos años en esta ciudad y aquí, de manera metafórica, podría decir que sembré muchísimas de las cosas de las que ahora estoy muy contenta de observar en la cotidianidad, no solo de mi vida, sino del trabajo colectivo. Y también es pues demasiado simbólico que pueda platicar de mujeres y revolución en el Partido Liberal Mexicano. Primero, haciendo como un paréntesis sobre la relación, y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Partido Liberal Mexicano? ¿A qué se refiere el hilo negro? Porque de manera coloquial siempre nos referimos como que estamos descubriendo el hilo negro de alguna situación o contexto en específico, y en realidad son historias que ya están contadas, que ya se han trabajado, y para mí es fundamental hablar desde esta perspectiva de las mujeres pues que participaron en un movimiento que al menos para el estado de Morelos es sumamente importante, como es la Revolución Mexicana. Les cuento, el Partido Liberal Mexicano es un grupo que nace en 1906, el 1 de agosto de 1906 se levanta un manifiesto en el cual los integrantes del llamado periódico Regeneración se congregan en redactar este plan que le diera 3 puntos específicos durante ese año, que estamos hablando de 1906, 4 años previo a la fecha oficial en el que se reconoce como el estallido de la Revolución Mexicana, y hablan de 3 cosas fundamentales. La primera, y que esa siendo morelenses tenemos muy grabada, que es el reparto agrario, la tenencia de la tierra. Hablaban de la jornada laboral y sobre todo de un punto que para mí fue muy detonador para escribir este libro, que es las mujeres como sujeta de derechos laborales. Este manifiesto del programa del Partido Liberal Mexicano pues estaba congregado, y esto se conoce mucho, estos personajes que yo les voy a decir, como Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Antonio I. Villarreal, hombres que estaban en el exilio en San Luis, Missouri, que es desde donde se lanza, pero que alrededor de ellos hubo mujeres que estuvieron participando en este movimiento, y sobre todo desde las primeras páginas o desde la prensa opositora, en diarios como Regeneración, como El Hijo del Ahuizote, como Diario El Hogar, y como otros diarios que las mujeres de las que yo hablo en este libro fueron fundando en los distintos lugares donde vivieron, de donde son. Entonces, este Partido Liberal Mexicano pues pone en la agenda de la política de 1906 primero a las mujeres como sujetas de un derecho, y segundo, como un derecho al trabajo y al trabajo doméstico, que se regulara el trabajo doméstico para las mujeres. Eso en 1906 era una cosa inconcebible, pero había mujeres detrás de este Partido Liberal Mexicano que en la primera etapa del diario Regeneración pues participaron de una manera muy activa, y esas 4 mujeres son 4 hilos negros que cada una tiene una historia maravillosa e importante de difundir. Fueron fundamentales para la creación de este partido, y me refiero a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, a Dolores Jiménez y Muro, a Sara Estela Ramírez y a Elisa Acuña y Rossetti, que son 4 mujeres que crean a partir de sus diferentes oficios lo que las unifica a ellas, y que me parece a mí de manera muy personal, se los comparto, lo que me lleva a llamarlo el hilo negro es que estas 4 mujeres las une una conversación muy directa con la literatura, una conversación muy directa con la poesía. Eran muy cercanas a la escritura, eran muy cercanas al trabajo poético, y entonces a partir de estos primeros poemas que ellas iban publicando en sus diarios, iban teniendo estos temas acerca de la patria, pero de este concepto de patria no concebido desde el Estado, sino desde la naturaleza en la que las mujeres podían proveer una aportación directa al bienestar colectivo, y eso es muy
digamos que muy preponderante en la manera en la que estas cuatro se hilan en la historia. Obviamente este libro está dividido en varias partes. Primeramente hablamos de a qué nos referimos con Partido Liberal Mexicano, qué tenía liberal ese partido. Pues les digo, primeramente hablar de la mujer como una sujeta de derechos y de la regulación del trabajo doméstico, que si las mujeres no teníamos derechos civiles y políticos en 1906, pues mucho menos pensar en una jornada laboral y mucho menos pensar en que se regulara el trabajo para las mujeres dedicadas al trabajo doméstico. Y en segundo, hablamos sobre 3 planes importantes que se van hilando a la par del programa del Partido Liberal Mexicano. Aquí en Morelos, y desde que yo llegué a vivir a esta ciudad, a este estado, recuerdo hace muchos años que el Plan de Ayala es algo que encuentras en todos lados, no solamente en la Gran Avenida, que atraviesa también gran parte de esta ciudad, sino en muchas calles, en muchos museos. Casi muchas de las cosas en esta ciudad se llaman o Zapata o Plan de Ayala, porque era una manera de rendir tributo. Y también el hilo negro para mí es fundamental porque es contar la historia no solamente desde esta versión de héroes y caudillos, de héroes y villanos, esta versión que la llaman también historia de bronce, que nos enseñaron desde nuestra educación primaria, secundaria, sobre los libros de historia en la que, bueno, la revolución se divide en Madero, Villa y Zapata, sino toda esta polifonía de voces que hay dentro de una revolución que tuvo muchas revoluciones. Y en ese contexto específico no solamente existe el Plan de Ayala, sino otro plan que se llama el Plan de Tacubaya, del que se menciona mucho en este libro, porque es un plan que se promulga en marzo de 1911, 6 meses antes del Plan de Ayala. El Plan de Ayala se promulga el 28 de noviembre de 1911 y el Plan de Tacubaya se promulga en esa fecha porque venía derivado de un complot, el llamado complot de Tacubaya, en el cual se reunieron muchos de los participantes que venían de 2 líneas muy específicas, los que apoyaban el ala moderada de Francisco y Madero y los que apoyaban la lucha contra la no reelección después de la publicación del libro La sucesión presidencial, después de este decreto de Madero por la no reelección, y esta ala radical que también estaba representada por la prensa opositora, principalmente por los diarios Regeneración y por el grupo del Partido Liberal Mexicano en ese momento. Y entonces, al romperse esas 2 mancuernas en apoyo a la figura que iba rumbo a hacerle quite a la dictadura de Porfirio Díaz, que en este caso era Francisco y Madero, pues una ala entre moderada y radical que encabezaba Camilo Arriaga, que también había sido participante del Partido Liberal, de Regeneración, del hijo del Aguizote, que tenía de herencia también esta parte de la historia radical y liberal, porque era sobrino nieto de Ponciano Arriaga, el hombre que en las leyes de reforma pues hizo la secularización de las tierras en ese momento, en la Constitución del 57. Entonces la familia Arriaga venía de una herencia liberal sobre ese tipo. Al hacer esta ruptura entre Camilo y Ricardo Flores Magón sobre los hermanos Flores Magón se van al exilio y Camilo Arriaga se queda en México, se encuentra con una mujer que es un personaje de verdad fundamental en la historia de México y que iremos retomando con mayor fuerza en un trabajo venidero que se realiza, porque es muy necesario difundirla y quiero que todas y todos la tengamos muy presentes, pero sobre todo veo a infancias aquí sentadas y me gustaría que recordaran el día en que escucharon el nombre de Dolores Jiménez y Muro. Dolores Jiménez y Muro redacta un plan en el cual especifica la manera en la que tendría que hacerse el reparto agrario, tendría que suprimirse ciertas municipalidades y entonces crea una propuesta de federalismo muy, muy bien ubicada en un contexto completamente paralelo a lo que señalaba la Constitución de 1857, que era la que estaba vigente en ese momento. Y al tener conocimiento Emiliano Zapata,
por testimonio de Gildardo Magaña y de Antonio Díaz Soto y Gama, que son personajes muy cercanos al movimiento del Ejército Libertador del Sur, y le enseñan al plan de Tacubaya. Zapata dice, bueno, es que nosotros queremos hacer esto, tráiganse a esa mujer que está haciendo estas cosas, ¿no? Y así es como Dolores Jiménez y Muro es invitada a Morelos, aquí a esta tierra, a los campamentos con Emiliano Zapata, y se trae a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y se trae a Elisa Acuña y Rossetti, y entonces comienzan a trabajar después de la escena trágica, el derrocamiento, el golpe de Estado a Francisco y Madero. Se suman a las filas del zapatismo en el sur y hacen aquí hogar y casa. Por eso para mí es muy importante y muy simbólico que hablemos de estas mujeres en el lugar en donde ellas acrecentaron no solamente la conformación de un plan político como fue el plan de Ayala después de que ellas venían de la conformación del plan de Tacubaya, sino que venían por una relación bien importante. Y aquí tenemos que especificar la diferencia no solamente teórica, ideológica, en la que las mujeres de ese momento y en la revolución y por la forma en la que escribían estos planes, la relación muy cercana y diferente que tienen con el poder, que eso es fundamental. Mientras los caudillos estaban tomándose fotos en la silla presidencial, añorando llegar a esa posición política o a los curules, las mujeres estaban pensando sobre la necesidad de realizar un movimiento colectivo que les permitiera primeramente tener derechos civiles. Y con derechos civiles me refiero al derecho a la educación, derecho a votar y ser votadas, adquirir estos derechos políticos, y eran luchas completamente distintas pero que convergían en lo que era en ese momento histórico aquí en el estado de Morelos la promulgación de lo que sería después el Plan de Ayala, un documento fundamental, y es ahí donde platicamos en Hilo Negro cómo se van trenzando estos tres documentos, el Partido Liberal Mexicano en 1906, cómo llegamos al Plan de Tacubaya en marzo de 1911, cómo aterrizamos en ese documento tan popular y tan conocido aquí en Morelos, que es el Plan de Ayala, y que después retoman el constituyente de 1917 para redactar ese artículo 27 que tenía la semilla, y que me gusta decirlo así porque las y los historiadores me pueden voltear a ver muy feo y lo han hecho en muchas ocasiones, pero desde esta parte política también del movimiento, pero sobre todo desde esta licencia que da la literatura, para poder historiar estas vidas de estas mujeres, es que la semilla punzante está en una mujer que sabía que lo principal que teníamos que modificar es la política del cuidado, porque eran mujeres que venían de ser cuidadoras en las distintas etapas de la historia de este país, ¿no? Y cuando hablamos de esa revolución, por eso a mí me gusta hacer hincapié, no hubo una sola revolución, hablamos de varias revoluciones que estaban unidas y unificadas en cohesión en un momento determinado temporal y que hicieron que hubiera estos avances, que si ustedes hacen memoria, las personas que tienen más de 20 años, no veíamos en los libros de historia, no era tan popular hablar de mujeres como Dolores Jiménez y Muro, que tenían la misma calidad y aporte político en ese momento como Emiliano Zapata o como Francisco Villa, pero que habían sido un poco relegadas a ese espacio de lo privado, del cuidado. No sé si ustedes recuerdan esta fotografía icónica en donde están en la silla presidencial Francisco Villa y Emiliano Zapata, y atrás hay muchas personas. Y pareciera que son todos hombres porque iconográficamente la fotografía, la revolución está muy ejemplificado por el caudillismo. El muralismo a principios del siglo XX vino a ser una ruptura disruptiva fundamental a través de Orozco y de Rivera al momento de poder hablarnos acerca de la identidad, no solamente de las mujeres en la revolución, sino de la identidad de los pueblos originarios y afros, que eso también es fundamental y que lo hace el arte y que lo ha contado la historia. Pero está atrás Dolores, está atrás ahí entre todos ellos, y si ustedes googlean al rato o en el libro, en la página 44, si la memoria no me falla, está esa fotografía.
van a descubrir que ahí estaban las mujeres. Y entonces, para hacer historia de mujeres, pareciera que en este principio las mujeres que nos antecedieron a nosotras, que trabajaron esto, que nos dieron las herramientas para poder continuar haciendo esta investigación, tuvieron que ir diseccionando y encontrándolas por donde podían y ir construyendo esta narrativa que decía, bueno, pero es que ellas también estaban, pero también había esta participación. Y siempre que hablamos de este periodo decimos Villa, Madero y Zapata, pero también los discursos, la narrativa histórica debe ir cambiando, no por un asunto de moda en cuanto a la igualdad sustantiva o el movimiento de las mujeres en el feminismo, sino por una cosa fundamental que se llama justicia. Y esta justicia histórica también es parte de una memoria colectiva que tenemos que enseñarle a las infancias, a las juventudes, de que todas y todos siempre estuvimos ahí. No solamente se narra a partir de esta voz hegemónica de los señores caudillos que estaban allá cargando el rifle, pero pues había alguien que estaba haciendo la comida, había alguien que estaba lavando en el río, había alguien que estaba cuidando a sus hijos, que les cuidaba las heridas, que ese trabajo invisible que no se nota, no se trata de hacer una revancha en el presente sobre procesos muy propios de la historia que están ahí, que no los podemos cambiar, que eran propios de su tiempo, pero sí de centrar lo visible que era el trabajo de estas mujeres. Pero además de hacerlo, y además sobre todo en el oficio de Elisa Acuña y Rossetti y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que eran sobre todo Elisa docente y que Juana que también trabajaba mucho la docencia con ellas, no solamente la parte de alfabetizar, porque estaban en los campamentos y pues había que enseñar a leer, había que enseñar a escribir, había que cuidar, sino el aporte político que ellas estaban haciendo en ese momento, ¿no? Era fundamental decir que no solamente teníamos la capacidad de la queja, sino de la propuesta. Y esto también en un relato muy curioso que pasa acá a manera de anécdota, en la glorieta de Colón en la Ciudad de México, se ubican esta glorieta que está en medio de Paseo de la Reforma, a la altura del Hotel Regis, antes de llegar al Ángel de la Independencia, viniendo de la Avenida Juárez, viniendo del centro de la ciudad hacia el Ángel, hay una glorieta que se llama la Glorieta de Colón, y en 1911… En septiembre de 1911 estaban ya preparándose para hacer los festejos a la independencia, el 101 año de la independencia. Y entonces un grupo de mujeres, comandado por Dolores Jiménez y Muro, en un club liberal llamado Las Hijas de Cuauhtémoc, se reúnen en esa glorieta para manifestarse por primera vez en contra de la reelección de Díaz, pero sobre todo posicionándose a favor de Francisco I. Madero y su propuesta de gobierno, y donde Dolores Jiménez y Muro lanza una de las frases más contundentes y que debería estar en todas las playeras, les digo yo a las chicas, de las marchas, de cualquier posicionamiento público, porque dice que las mujeres, así como tienen responsabilidades, obligaciones, deberían tener derechos, y ya sus obligaciones no eran propiamente del espacio privado, sino tenían que salir al espacio público. Eso les costó que se las llevaran a la cárcel de Belén y estuvieran recluidas ahí pues bastantes meses, en el cual pues no la pasaron tan bien, pero que fue determinante para que ellas decidieran o desertar, porque era tiro por viaje llegar a la cárcel de Belén, y lo difícil no era lo complicado no era que llegaran a la cárcel de Belén, sino que ese era un pase directo a San Juan de Ulúa, y ellas sabían perfectamente que llegar a San Juan de Ulúa era ya no haber retorno, o era eso o era el exilio. Y sobre todo porque en ese tiempo, y también lo platicamos en este libro, en 1904 Porfirio Díaz lanza un decreto presidencial en el cual prohíbe cualquier relación directa o publicación con los hermanos Flores Magón, que hay que decirlo que eran los que de manera más frontal atacaron todo lo que tenía que ver con la dictadura y el gobierno de Porfirio Díaz, no solamente desde la parte política, sino de la parte técnica jurídica, porque de agosto de 1901 a diciembre de 1901, que es la primera época del periódico Regeneración, en el cual lo titulan ellos periódico jurídico de combate, cambia a periódico independiente de combate, porque en la primera parte era una crítica al sistema judicial en México. Si ustedes están estudiando leyes o están estudiando derecho
y creen que la historia no tiene nada que ver con la carrera, o estudian ciencias políticas, o ahora estas nuevas carreras que se llaman gestión pública y administración, váyanse a esos primeros números de Regeneración y van a encontrar las críticas más puntuales al Poder Judicial, al sistema de justicia en ese momento. Es de verdad muy ilustrativo cómo el grupo de redactores de Regeneración hablaba sobre muchísimos de los temas, y no solamente centralizado a la Ciudad de México donde publicaban el periódico, sino en distintas partes en los estados, que el gran aporte de este diario fue descentralizar la información que solamente fluía en la Ciudad de México para irse a otros lados. ¿Y quiénes estaban ahí participando activa y activamente? Pues estas 3 mujeres. Hay una, porque son 4 de las que hablamos en Hilo Negro, que se llama Sara Estela Ramírez. Sara Estela Ramírez, ella vivía en Laredo, Texas. Ella estaba del otro lado de la frontera, estaba en el norte, oscilaba entre México y Estados Unidos. Ella es conocida como la Musa Tejana y es un personaje que curiosamente es más estudiado en Estados Unidos, en los estudios críticos literarios de Estados Unidos, que en México, porque además ella escribía en los 2 idiomas, pero en la correspondencia interceptada por la Secretaría de Relaciones Exteriores da cuenta de que ella era una persona muy cercana a Ricardo Flores Magón. Podría considerarse que fue una de las pocas personas que le ponía ahí como freno a muchas de las cosas a Ricardo. Era muy contundente en sus cartas, muy decisiva también en lo que le decía, y era el enlace, era de la tanta confianza de Ricardo, podríamos atrevernos a decir en una interpretación histórica que fue su mejor amiga, que ella era la que recibía el dinero para poder proveerlos en el exilio, y fueron el primer lugar al que llegaron a su casa cuando tuvieron que huir en 1904 de México. Entonces ella tenía ese poder político de poder apoyar a estos grupos disruptivos de la Ciudad de México, de los diarios de oposición, pero ella fallece de manera inesperada y de causas que todavía no se conocen en agosto de 1910. Jamás llegó a ver si iba a ser posible una revolución, pero dejó las sentadas bases muy importantes acerca del criterio, y que es ese grupo de mujeres de las que hablo en Hilo Negro, prendieron la mella más grande que pudo haber encendido más bien cualquier batallón, cualquier rifle, cualquier escopeta, que fue que se centró que las mujeres tenían la capacidad de pensar y de levantar la mano y de hablar y de hacer uso de la voz. Eso en un sistema como el que regía en México en 1906 y de 1906 que comenzó todo esto, era lo más peligroso que podía existir. Tenían la capacidad de incendiarlo con el hecho de manifestarse, porque las mujeres estábamos destinadas a un espacio privado, a un espacio doméstico, y ellas han sido unas precursoras indispensables del movimiento de las mujeres, desde la capacidad de crear, de pensar. A mí me conmueve muchísimo la historia de Dolores y Jiménez y Muro, por ejemplo, porque fue una mujer que fue muy clara al decir, huérfana de padre y madre soy, he vivido siempre de mi trabajo, esperando que ningún acto pueda torcer la voluntad de mi designio, ¿no? Era muy clara con el hecho de que ninguna pensión, ningún ofrecimiento iba a venir a torcer el trabajo por el que ella había apostado durante mucho tiempo. Hay que decir también de manera muy, muy puntual que esta mujer atravesó muchas etapas de la Revolución Mexicana. Ella llegó hasta las jornadas de alfabetización de José Vasconcelos en el gobierno de Álvaro Obregón. O sea, conoció todo el recorrido, vio la promulgación de la Constitución, vio que ese constituyente nos negó el voto, no hubo un reconocimiento de derechos políticos, se aventó todavía la última parte del caudillismo y murió en el olvido. Su mejor amiga Julia Ruiz Sánchez fue la que le da cristiana sepultura, y es muy conmovedor ver cómo pocos personajes en la historia
van a mantener una dignidad íntegra, como lo hizo Dolores Jiménez y Muro. Y eso es algo que en política es muy raro ver, ¿no? Mujeres que no han apostado su lealtad al precio de ningún liderazgo y de ningún movimiento que tuviera esa estructura del Estado por el cual ellas estaban peleando. Es conmovedor ver esta parte tan radical, mucho más radical que la de muchos de los liberales de ese tiempo, ¿no? Entonces eso es lo interesante y para mí ese es el hilo negro, descubrir ese hallazgo de que había esta clase de mujeres con ese ímpetu y con esa integridad de apostar por una lucha colectiva y que ella tenía muy claro, ¿no? En los escritos, no era el mismo poder que perseguían, no era ese mismo poder que la mujer se enfrentaba ante el Estado, ni era por un posicionamiento, y eso nos hace también utilizar a la historia como una herramienta de reflexión del presente. ¿Cuántas veces se ha limitado el hecho de que hablamos que el movimiento de las mujeres debe necesariamente posicionar en algunos espacios, sino es también importante en la manera en la que se relacionan en la vida diaria, en la que nos relacionamos familiarmente, en la política de los cuidados, en la política del trato con las personas, y era algo muy fundamental que al menos observo mucho en estas mujeres, sobre todo en Dolores Jiménez y Muro, en Sara Estela Ramírez, que esta persecución por un bienestar colectivo no estaba mediado por la idea triunfalista de la llegada del caudillo, y es lo que hace distinta la narrativa de la novela de la Revolución, por ejemplo, de ponernos a ensayar la vida y las historias de estas mujeres y de ir reconociendo el hilo negro y de que son procesos cíclicos y que podemos observar muchas de estas similitudes y habilidades de mujeres en compañeras que también están en el presente y que también están acá y que hacen su trabajo y su desempeño de una manera tan digna y tan honrosa, y que eso también tenemos que visibilizar, porque la historia de las mujeres no solamente se limita al pasado, sino la manera de historiar este presente y de ir construyendo en comunidad, decimos en el colectivo de Mujeres y Revolución, pues una narrativa en la cual no sea excluyente, pero también sea amena y donde podamos caber todas y todos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que van a encontrar el hilo negro, la historia de vida de estas 4 mujeres, la manera en la que fueron trenzando en estos planes y programas, y que el Estado de Morelos, créanme, es muy protagonista de este libro, porque muchas de esas cosas pasaron aquí, pasaron en esta etapa en la cual el Ejército Libertador del Sur se estaba levantando, en estas similitudes también de este diálogo de tú a tú, porque una de las cosas que tiene la historia de mujeres es que es transversal, mantiene un diálogo donde se rompe ese asunto de la jerarquía y en donde la figura de Dolores, la figura de Sara Estela Ramírez está a la altura de las figuras icónicas de la Revolución como Francisco I. Madero, como Villa, como el mismo Emiliano Zapata y como toda esta memoria colectiva en el cual está tan popularizado hablar de ellos, pero que también viendo a infancias aquí sentadas, viendo a mujeres muy jóvenes, lo retomen no solamente como parte de nuestra historia en el país, sino como parte de que podemos comenzar a hablar que tu historia también es importante y que no por eso debe ser invisible, que eso es lo más, digamos, uno de los propósitos fundamentales de hacer historia de las mujeres y sobre todo de retomar los ejemplos de la historia de la Revolución. Quisiera detenerme aquí para preguntarles si tienen algún comentario, alguna cuestión que quisieran compartir, o preguntarles a las mujeres si habían escuchado. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de estas 4 mujeres en este entorno de la historia en Morelos? Porque son muy cercanas a Morelos, sobre todo Dolores, Juana y Elisa, porque sí estuvieron aquí, a diferencia de Sara, que ella siempre estuvo en el norte, incluso en Estados Unidos. ¿Habían escuchado hablar de ellas? ¿No? Ni así diminutamente. Y cuando les dicen Plan de Ayala, ¿qué piensan? ¿A quién recuerdan?
Si les preguntan, danos como en una trivia, ¿no? Como si nos fuéramos a ganar un libro, 3 personajes de la Revolución Mexicana, ¿en qué piensan? Ni momentáneamente alguna mujer se nos atraviesa por ahí. Bueno, pues ahora tenemos el pretexto, es perfecto para poder mencionar a las 4 que están en este hilo negro y que además quiero comentarles que este libro es de distribución gratuita gracias a la Brigada para Leer en Libertad, gracias a la democratización de poder poner contenidos de investigación de la historia de nuestro país, a la disponibilidad pues de todas las personas que podemos acudir a estas ferias y que podemos platicar tan amenamente de esto. Créanme que hace, ¿qué les gusta? 20 años que había llegado a esta ciudad o cuando estaba en la universidad, me hubiera encantado que hubiera estas ferias en el centro de la ciudad donde pudiéramos pues hablar y dialogar, porque eso es lo que estamos haciendo con todas y todos, sobre estos procesos históricos tan fundamentales, ¿no? Porque nos hacen tener esta cohesión de la memoria y sobre todo de ir fomentando no solamente la lectura tan importante y este comercio tan asequible de libros, sino pues la distribución de mano en mano, el tequio de la lectura. Y eso es algo fundamental y una labor enorme que hace la Brigada para Leer en Libertad. Y bueno, aprovechen que está ahí el libro, que está en la distribución gratuita, también está en libre descarga y muchos otros a disposición. Y pues me ha dado un gusto enorme, no sé qué tanto estamos de tiempo, qué tanto ya nos hemos un poquito pasado, pero no sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer respecto a esto. Allá, creo que allá. ¿No? ¿Quién? Y si no es así, allá, perdón. Con permiso. Impresionante. Yo no conocía a estas mujeres, pero con la narrativa que usted nos da, la verdad me motiva a leer su libro. La verdad, muchas gracias por este compartimiento de la literatura. No, muchas gracias a usted. Aquí, por favor, el micrófono de este lado. ¿Sí? A mí también me da mucho gusto escuchar esto porque yo soy de una generación en la que nos contaron la historia nada más de media mocha, es decir, las mujeres no aparecían, como preguntaste tú, ni por sombra. Entonces, conocer esta historia y la manera tan amena como tú la has narrado, pues ciertamente motiva a adentrarnos ahora, en 2025, a una nueva manera de ver la historia de México. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es justa la intención, decimos, somos más del 50% de la población, ¿cómo es posible que no hubiéramos estado ahí presentes, no? Y no se trata yo les digo, no se trata de un asunto de ahora va la de nosotras o de revancha y vamos a cambiar como no, se trata solamente de hacer visible lo que siempre estuvo presente y eso para llevarnos, como siempre lo decimos cuando hacemos ficción o cuando estamos escribiendo otra cosa que no sea ensayo histórico, la licencia que nos da la literatura es la ficción, pero también la posibilidad de escribir una y más versiones sobre un hecho en concreto y es lo que nos da, por ejemplo, la novela en la que podemos platicar y acercarnos a una misma trama, pero desde diferentes personajes, esta polifonía de voces que conllevan trasladarla a escribir ensayo histórico, pero también lo que van a encontrar en Hilo Negro, y eso sí les quiero decir, no es un libro de historia en el cual van a querer cerrar a los 3 minutos, se hizo desde este cariño de que fuera una lectura sencilla, una lectura fresca y que pudiera pues motivar a que puedan leer a otras compañeras que están escribiendo libros de historia, que van a estar aquí presentes también, historiadoras muy importantes que abrieron este camino como Gabriela Cano, como la maestra Nalao Jaivén, como Noemí Juárez, como muchas que han estado aquí durante muchos años en la brigada y que queremos tanto a la brigada porque le abrió esta otra posibilidad también a contar la historia de las mujeres y de hacer libros que nos hicieron creer que era aburrida
pero es básicamente pues bastante información que no había estado disponible, así que es muy ameno de entrarle a esa lectura, por lo cual les agradezco mucho. Si no hay otra participación, aquí. De este lado, por favor. Darla por esta ilustración sobre las compañeras mujeres que dieron su vida para darnos libertad y justicia en la Revolución Mexicana. Y me da mucho gusto ver que usted, joven escritora, investigadora y cronista de la Revolución Mexicana, venga del estado de Guerrero a ilustrarnos y más que nada a emocionarnos. Y poder nosotros ver que debemos de tomar el ejemplo de estas mujeres también para continuar en la lucha, para también nosotros pedir también que se haga realidad pues una justicia social, cual debe de ser. Yo la felicito a nombre de mis compañeras de Morelos. Estoy presentando, soy maestra jubilada y hice una especialidad de historia, a mí me apasiona la historia. Estoy presentando una exposición de la Revolución que la titulé Zapata Cabalgando. Ya he estado en varias escuelas y en universidades me han invitado y bueno, no acostumbro a poner ningún texto. Lo que yo voy aprendiendo de la historia de este tema, les voy explicando y hago interactuar a las personas. Y siempre me preguntaban de esa foto, de esa compañera mujer, y yo siempre les digo, no sé, pero hoy ya sé quién es. Y de esas mujeres que usted hoy nos ha ilustrado, quiero decirle que estoy preparando una exposición para rendir un tributo de la participación de la mujer en la Revolución Mexicana. Y quiero decirle que el nombre de estas mujeres y la fotografía las voy a hacer emblemáticas en esta exposición. Hoy me llevo eso y pues gracias que vino aquí a ilustrarnos a los morelenses, puesto que aquí pues se dice que, ¿verdad?, con mucho orgullo que Zapata, que nació la revolución, y así es. Yo la felicito mucho y yo los invito aquí a las jóvenes compañeras mujeres. Me da gusto en este evento, he estado desde la mañana, que hay mucha participación de jóvenes y jóvenes comprando libros. A mí me da mucho gusto porque la lectura nos abre ventanas y nos abre puertas. La felicito y vamos a darle un aplauso. Y arriba Guerrero. Muchas gracias. Creo que dio en el punto indicado que lo que intentamos, el propósito de hacer historia de mujeres es a darle emoción al pensamiento de estas mujeres que ya no están acá, pero que siguen presentes en sus aportes y en su trabajo. Voy a leer un fragmento final justo de Dolores para cerrar. Dolores Jiménez y Muro murió el 15 de octubre de 1925 en su casa. Ese dato lo constata Julia Ruiz Sánchez, a quien le avisan de su muerte y quien le da sepultura y homenaje por el cariño que en vida las unió por años. Quiero imaginar que murió con la apacigua tez que detona en su rostro, que se deja ver en algunas fotografías, que quedó en paz con la lucha a la que le dedicó tantos años y que aún en la soledad de su vejez y de sus manos callosas, por todas las veces que tecleó y escribió en pergaminos los destinos de esta patria, habrá soltado una sonrisa al intuir que su causa seguiría iluminando el pensamiento de todas las mujeres que enfrentarán con valor los desgastes de la lucha y de la vida, y que vemos en su espejo la representación real de nuestra palabra. Un aplauso para ellas más que nada. Muchas gracias.